Bueno, Raque, tenemos una invitada especial que ya la conoces, que es tu profe de- ¿cómo es? Práctica profesionalizante. Y bueno, le pedimos a la Sole para que nos compartiera un poquito acerca de la teoría sistémica, porque eh, ella está formada en teoría sistémica. La clase pasada eh, no pudo porque yo le avisé sobre la hora y no pudo coordinar su espacio y sus tiempos, así que hoy va a compartir con nosotros otra partecita de la teoría sistémica, y con esto nosotros vamos a cerrar la parte de las diferentes orientaciones. Solo un poquito para ubicarte en la palmera, para ubicarte, no me abre el PowerPoint. Si me Eh, pone a mí y lo paso yo. yo creo que lo podés compartir igual, pero no sé por qué no me Ah, sale. ¿Lo sí, abres sí recién? puedo, yo. Sí, sí, sí. Te, Sí, lo te- comparto. te comparto un poquito lo que venimos trabajando. Nosotros, mira, justo ahí se abrió. ¿O vos lo Cierro, abriste? dejo. No sé quién abrió eso. Yo lo abrí. Listo, déjalo. Ay, yo dije, está abierto, se abrió y era vos. Lo que nosotros venimos viendo, Sole, en esta unidad, que es la unidad, casi creo que es la última unidad, penúltima unidad, 3 puede ser o 4, 3 me Tres. parece. La 3, lo que nosotros estamos viendo en esta unidad es poder brindar algunas teorías de abordaje o de cómo se piensa al ser humano y cómo se aborda al ser humano dependiendo de estas concepciones que se tienen, y en función de eso, cuáles son las técnicas de intervención para poder trabajar con estas personas. Entonces vimos lo que es eh, la terapia conductual, la cognitiva, vimos la gestáltica, y bueno, y ahora vemos la sistémica. La idea un poquito de esto eh, es, bueno, es brindarle diferentes perspectivas o paradigmas, ¿sí?, que sustentan el trabajo con las posibles vulnerabilidades psíquicas, ¿no? Y desde ese lugar de cómo miran al ser humano o al contexto, o a la salud, a la enfermedad, poder saber cómo tener diferentes técnicas como para poder intervenir, ¿sí? Que la invitación básicamente a Raquel siempre fue, bueno, que no es que, si bien nosotros ¿cómo se dice? Tenemos más afinidad con una o con otra teoría, la idea es que hemos visto como algunos puntos en común con las teorías que venimos viendo, ¿no? Entonces, la idea no es como casarse con ninguna de ellas, sino también conocerla por los diferentes equipos en los cuales uno puede estar inserto, ¿sí? Así que, bueno, la invitación era que vos pudieras compartir un poquito más de este enfoque sistémico, este paradigma sistémico de lo que vimos en la clase pasada, que vimos un poquito de qué se trata, cuáles eran las propiedades de los sistemas, y bueno, nada, y seguir viendo un poquito lo que vos tenías preparado para hoy. Bien. Bueno, sí, con Raque también habíamos visto en algún momento cuando vimos las familias y el trabajo con las familias, vimos un poco desde la perspectiva de la sistémica, ¿no? Esto de poder ver no solamente la persona con la cual nosotros como acompañantes terapéuticos vamos a trabajar, sino ver toda la familia y todo el contexto, ¿no? Entendiendo a la familia como un sistema con todas sus características. La teoría general de los sistemas, una de las cosas que plantea justamente es la viabilidad, ¿sí?, del sistema, la capacidad de autoorganizarse y autocontrolarse, ¿sí? En una familia, muchas veces cuando hay alguno de sus miembros que tiene alguna problemática como un diagnóstico por el cual se le asigna un acompañante terapéutico, muchas veces hace tambalear un poco esta viabilidad.
¿Sí? Entonces, creo que nosotros tener en cuenta desde la perspectiva sistémica a la familia nos va a dar una mirada más amplia. ¿Sí? Otra de las cuestiones que también postula la teoría sistémica es que el síntoma o la persona, digamos, que mantiene un síntoma dentro de la familia, no es necesariamente una persona enferma, sino que muchas veces manifiesta el síntoma familiar del sistema. ¿Sí? O sea, hay algo que anda mal en la familia, pero se manifiesta en uno de sus miembros. Desde el sistema se lo caracteriza como el chivo expiatorio, ¿sí? Es quien de la familia va a actuar las problemáticas que hay dentro del sistema. ¿Sí? Y desde la teoría general de los sistemas también se plantea que nosotros, pudiendo intervenir sobre una parte del sistema, vamos a poder generar cambios en todo el resto del sistema o en todo el resto de los miembros de este sistema, ¿sí? En este caso una familia. Bien, entonces, por eso es que la teoría general de los sistemas, por lo que entiendo ya vieron algo, es uno de los pilares fundamentales de la teoría sistémica. Ya la vieron algo, ¿no? Sí. Bien. Raque, cualquier cosa, preguntas. Sí. Esto lo voy repito porque con Raque también ya lo habíamos visto un poco. Otro de los pilares fundamentales de la teoría sistémica, que era la teoría de la complejidad, que a grandes rasgos de lo que nos viene a hablar es de la posibilidad de generar cambios. ¿Sí? Cambios que hagan saltos grandes dentro del sistema, modificaciones y reorganizaciones, o cambios más pequeños que favorezcan la homeostasis y el equilibrio o el funcionamiento que viene teniendo este sistema. Desde la teoría de la complejidad tenemos dos teorías, que son la cibernética, que es la que plantea los cambios, ¿sí? Cambios, retroalimentación positiva, que son los cambios que vienen a mantener la constancia, ¿sí? Estos que buscan la homeostasis. Son pequeños cambios para ir acomodando el sistema. Y la retroalimentación negativa, que introduce cambios más grandes, ¿sí? Que se les llama cambios de segundo orden, que tiene que ver con la reorganización de los sistemas. ¿Sí? Muchas veces uno tiene que hacer dentro del acompañamiento terapéutico pequeños cambios con el acompañado, ¿sí? O pequeñas intervenciones, como para que el sistema funcione de la forma más saludable que se pueda. En otros casos, las soluciones son mucho más drásticas, ¿sí? Entonces, una retroalimentación negativa que genere una variabilidad mayor en el sistema, muchas veces lo que se busca con esos cambios es una reorganización, como desarmar todo, ¿sí? Y volver a armarlo de una manera más funcional, ¿sí? Empezar de cero. Esto también nos da como otra pauta de cómo podemos intervenir, ¿sí? Yo creo que esto ya le he contado a Raquel. Estaba haciendo un acompañamiento terapéutico donde, bueno, se estaba manteniendo lo mejor que se podía la familia, y de repente la familia colapsó y la única solución que encontraron fue institucionalizar a la hija, digamos, que tenía, entre comillas, el problema. Entonces, bueno, digo, fue un cambio muy drástico, fue un cambio muy grande. Yo no estaba muy de acuerdo, sí, porque creía que con pequeños cambios se podía llegar a un bienestar mayor, pero la familia no tuvo la posibilidad de hacer otra cosa y necesitó esta reorganización, tanto de la convivencia, ¿sí? Las dinámicas de la convivencia, ¿sí? No era lo mismo que esta persona no estuviera más viviendo bajo el mismo techo que los padres y los hermanos. ¿Sí? Entonces esto permitió reorganizar la familia de otra forma. Espero que para mejor, no lo sé porque se termina abruptamente el acompañamiento, pero bueno, en el mejor de los casos estas reorganizaciones sirven para mejorar, ¿sí? La calidad de vida de los integrantes de un sistema. Muchas veces cuando los conflictos son permanentes, ¿sí? Y se van trabajando cuestiones en la comunicación, cuestiones en los vínculos, en las relaciones, y esto no genera mayor bienestar, muchas veces se soluciona con que uno de los miembros se vaya a vivir a otro lado, ¿sí? Se independice el hijo más grande, o los padres se separen, ¿sí? Pero son cambios por lo general más drásticos y más de reorganización, ¿sí? Volver a empezar con otra dinámica nueva. Bien,
Bueno, y el construccionismo social, que es la otra teoría dentro de las teorías de la complejidad, que nos viene a hablar de cómo se construye todo el conocimiento, ¿sí? Que va a tener este sistema, esta familia, eh, cómo las culturas y los momentos históricos siempre van a ir determinando también el funcionamiento que tengan los sistemas, ¿sí? Entonces, esto nos da la pauta que no podemos dejar de lado el contexto histórico, no podemos dejar de lado los ciclos vitales que está atravesando la familia, no podemos dejar de lado las edades que tienen los integrantes de la familia, ¿sí? Entonces, con todos estos acontecimientos vamos a ir co-construyendo, ¿sí? Dentro del sistema, junto con el sistema, una identidad, una dinámica nueva, ¿sí? Pautas de convivencia y demás. Voy a ir muy rápido acá, ¿les molesta? Me frenan y si no se entiende algo, me avisan. Y la tercer pata de la teoría sistémica tiene que ver con la teoría de la comunicación humana. Y acá sí me voy a detener un poco, porque más allá de lo que tiene que ver con el funcionamiento familiar, con el funcionamiento del sistema, creo que uno de los aspectos principales que tenemos que empezar a poder ver y a poder diferenciar son los malos entendidos, ¿sí? Las formas de comunicar, los secretos que hay dentro de las familias, qué se comunica, qué no se comunica, ¿sí? Si hay chicos, hijos pequeños, ¿se comunica lo mismo en frente de los hijos que cuando ellos no están? ¿Sí? Decisiones de pareja, ¿sí? Parentales, del vínculo de padres, se hablan y se discuten en frente de los niños. Bueno, hay cuestiones de comunicación que son inherentes a la funcionalidad, de las funciones y a las dinámicas que tengan los sistemas. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que ir evaluando, o que tenemos que ir por lo menos identificando, son los problemas en la comunicación. La teoría de la comunicación humana nos plantea 5 axiomas, ¿sí? Que son conceptos fundamentales que van a describir esta teoría, y la plantean, el primer axioma lo que dice es que en una situación de interacción es imposible no comunicarse, o sea, todas las conductas tienen valor de mensaje. El silencio tiene un valor de mensaje, ¿sí? Entonces, no podemos evitar la comunicación. Todo lo que suceda, por más que alguno de los miembros de la familia no quiera hablar, ¿sí? Eso no quiere decir que no se va a estar comunicando. El segundo axioma nos plantea que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno relacional, ¿sí? Esto tiene que ver, el aspecto de contenido es la información que se va a transmitir dentro de un vínculo comunicacional, y el aspecto relacional tiene que ver con la parte pragmática, es decir, cómo la relación o el vínculo entre estas dos personas va a determinar lo que yo quiero o no quiero decir. Cómo va a influir, digamos, lo que yo comunico en la conducta de los demás, ¿sí? Y esto nos vamos con un aspecto bien relacional, un aspecto pragmático. El tercer axioma nos dice que hay puntuaciones que organizan la secuencia de los hechos, y esto tiene que ver con dónde empieza la comunicación, ¿sí? Dónde empiezan los conflictos, dónde empiezan estos vínculos, estas relaciones comunicacionales. Se plantea que las personas, dos o más personas que se encuentran en una interacción comunicativa, cada uno va a plantear una realidad y va a creer que esa realidad es la realidad, ¿sí? Pero en realidad cada uno mira desde donde está. Y entonces el poder establecer una puntuación que organice la secuencia de los hechos nos va a facilitar entender por qué el otro entendió lo que entendió, ¿sí? Entonces, si yo llego con cara de culo y mi pareja me contesta mal porque yo tengo cara de culo y yo me enojo porque mi pareja me habló mal cuando yo llegué y yo no registré que yo había llegado con cara de culo, o sea, yo voy a decir, yo me enojé porque entré y me saludó mal, y él va a decir, yo te saludé mal porque vos llegaste con cara de culo, ¿sí? Bueno, cada uno tiene su perspectiva y tiene su realidad. Entonces, poner en común eso, establecer ese inicio del conflicto, tiene que ver con evitar justamente estos malos entendidos, ¿no? Y poder aceptar también que del otro lado hay otra realidad, hay otra perspectiva,
y que también es válido. Entonces, poder establecer, poder aceptar al otro como otro, que justamente tiene su realidad, es súper valioso para poder evitar conflictos. El cuarto axioma nos dice que los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Es decir, hace un rato decíamos que la comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relacional, ¿sí? En este caso es más o menos lo mismo, ¿bien? La comunicación digital es la que tiene que ver con el contenido, ¿sí? ¿Qué es lo que yo digo? Por lo general es dicho en palabras, ¿sí? Y la forma analógica tiene que ver con lo relacional, ¿sí? Yo no le voy a hablar igual a Raquel dando clases que como le hablo a Cami en una marcha por la salud mental, ¿sí? Digo, la forma de comunicarme no va a ser la misma, por más de que ni las frases o las palabras que yo diga sean las mismas. Entonces, ahí tiene que ver el aspecto relacional. El Sole, aspecto tengo una pregunta. sí. Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo veo esto y cuando hablan de terapia sistémica familiar, ¿no? Es como, a mí en la cabeza se me viene eso, terapia sistémica familiar, ¿no? Y yo lo pienso que, por ejemplo, si tenemos conflictos en el equipo terapéutico, ¿sí? Se puede trabajar desde esto, ¿no? De ver cómo se comunican los miembros del equipo terapéutico, si no se alcanzan los objetivos terapéuticos porque algo está pasando, si, no sé, si un miembro del equipo terapéutico empieza a generar conflicto o a enfermarse de alguna manera, eso está hablando de, de un sistema, de un equipo que no está funcionando correctamente y se puede elaborar desde este enfoque. Sí, 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 100%. A ver, no necesariamente, digamos, vamos a trabajar con la familia de nuestro acompañado viendo estas cosas, sino también en nuestro trabajo y en nuestro equipo interdisciplinario, ¿sí? Digo, esta cuestión de que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno relacional, bueno, digo, también es el qué digo y cómo lo digo, ¿sí? Y dentro de un equipo hay que tener en claro las pautas comunicacionales con las cuales nos vamos a regir, ¿sí? Y por ahí vamos a decir incongruencia o vamos a contradecirnos, ¿sí? O yo puedo decir, no, bueno, esta familia está haciendo lo que puede, ¿sí? Pero estoy revinculada porque no me banco que esta familia esté haciendo esto y no otra cosa, ¿sí? A ver, digo, uno puede manifestar en palabras determinadas cosas y emocionalmente, ¿sí? O gestualmente manifestar otras, y en una reunión de equipo poder metacomunicar esto, o sea, poder poner en claro, decir, che, a mí me da por las bolas que esta familia está actuando de esta forma, pero que eso no interfiera, digamos, en nuestro trabajo terapéutico, ¿sí? Y el poder metacomunicar tiene que ver también con poder comunicar la forma en que nosotros vamos a comunicar, ¿sí? Entonces, digo, ok, vamos a plantear, o sea, como que no necesariamente uno va a decir las cosas respecto a lo que siente. Muchas veces uno tiene que ponerse en contexto y decir, ok, estoy hablando con el equipo terapéutico. Hay cuestiones que tienen que ver con el bienestar de mi acompañado, por más que a mí no me gusten, ¿sí? Las voy a comunicar porque tienen que ver con el bienestar de mi acompañado, y las voy a apoyar porque tienen que ver con el bienestar de mi acompañado, ¿sí? Puedo estar de acuerdo como no. Lo importante es poder tener en claro eso, poder comunicar de que yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo eso no va a interferir en el trabajo terapéutico. No sé si se entiende. ¿Sí? O si enredé más. ¿Sí? Sí, no, Entonces, porque, perdón, no, porque lo pensaba desde esto, no solamente para poder entender el funcionamiento del equipo terapéutico, pero como acompañante, porque a veces nos encontramos con esto, ¿no? Eh, el equipo nos ayuda, el equipo esto, el equipo lo otro, entonces también ver cómo son estas relaciones, ¿sí? Y cómo nos comunicamos entre los miembros del equipo. Y también pensaba desde el lado de cuando vamos a supervisar, qué es lo que llevamos a supervisar y cómo el supervisor a veces puede, teniendo en cuenta estas cuestiones de la comunicación humana, también puede brindarle la forma
de poder decir, bueno, fíjate cómo lo estás diciendo, decirlo esto, plantealo, porque lo que a vos te pasa hoy también va a afectar al equipo, y si afecta al equipo, va a afectar en el logro de los objetivos del proceso de acompañamiento. Sí, a ver, o lo que suele pasar por ahí en un equipo, que lamentablemente muchas veces el que no contesta es el psiquiatra, no sé por qué. Digo, bueno, a ver, el primer axioma nos dice que es imposible no comunicarse, ¿sí? Esta falta de respuesta tiene que ver también con más allá del contenido, que sería la no respuesta, tiene un aspecto analógico, un aspecto relacional, ¿sí? Y nos está diciendo algo, ¿sí? Esta falta de respuesta. Bien, entonces, digo, otro de los errores comunicacionales que suele pasar es dar por sentado. Ah, ok, el psiquiatra no contesta, entonces yo doy por sentado que no le interesa. Bueno, no, capaz que tiene mambo en su casa, capaz que no tiene tiempo, capaz que le enchufó en el caso y está buscando para derivarlo, no sé, ¿sí? Pero también poder blanquear todo lo que pase, poder hacer más amena la comunicación dentro del equipo me parece fundamental. Cami, levanto con la manito. Sí. Eh, Pensaba también con los acompañados mismos, ¿no? Está bueno esto de que, si bien nosotros también lo tenemos que poner en práctica con los equipos, eh, está bueno por ahí también, no sé si serviría como una herramienta, o sí, quizás como una herramienta para los acompañados cuando pasan estas cosas de que, no sé, me peleé con mi hermano en la casa porque, no sé, no respeta mi privacidad, qué sé yo, y bueno, pero vos se lo dijiste, vos le dijiste que te molesta que entre en tales horarios, está bueno también llevarlo a este aspecto de comunicación a los acompañamientos, digamos, con los acompañados, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Una vez un acompañado me dijo, dice, yo no tengo la bola de cristal para adivinar qué le molesta al otro. Sí, es verdad, tenés razón, no podemos andar adivinando, está bueno por ahí, hasta incluso preguntar, no siempre esperar que te digan. Sí, pasa que muchas veces esto, ¿no? Hacer suposiciones y dar por sentado cuestiones que, a ver, nosotros como acompañantes terapéuticos vamos a entrar en un sistema familiar que ya tiene sus pautas comunicacionales establecidas de manera directa o indirecta, de manera implícita o de manera explícita, ¿sí? Pero eso no quita que no puedan revisarse esas pautas comunicacionales, ¿sí? Si mi acompañado, cada vez que entra a la habitación de su hermana le tira un zapatillazo para que se vaya, porque, a ver, está bien, se entiende que no quiere que entre. Bueno, digo, ¿por qué no se establecen pautas comunicacionales en relación a que le molesta que entre a su habitación? ¿Sí? Muchas veces, cuando quedan rígidas estas pautas comunicacionales, se generan un círculo vicioso, ¿no? Son aspectos que no cambian, ¿sí? Hasta que no viene alguien de afuera y dice, che, pero no está bueno, ¿por qué no se sientan a hablar y establecen una pauta de convivencia de no entres en mi habitación en tal y tal horario o no entres nunca, ¿sí? O pregúntame antes de entrar. ¿Bien? Uno da por sentado que la comunicación es así. Y eso es lo que pasa en los sistemas, ¿sí? Los sistemas establecen pautas comunicacionales implícitas y explícitas que no siempre tienen que darse por sentado, ¿sí? Sobre todo cuando se introduce alguien nuevo, en este caso nosotros como acompañantes, que vamos a ver esas cosas, ¿sí? Porque nosotros en nuestras familias hemos estado acostumbrados a otras cosas, o a lo mejor naturalizamos el zapatillazo en la cabeza al hermano cuando él quería que entre en el dormitorio, ¿sí? Entonces, digo, poder pararnos desde afuera, ¿sí? Nos va a dar un marco más amplio para poder ver y desnaturalizar determinadas pautas comunicacionales también. Y va más o menos por ahí, Cami, tu aporte. Sí, sí, eso tal cual. Está bueno por ahí determinar estas cuestiones de las pautas. Que es verdad, por ahí uno a veces dice, bueno, voy a respetar porque es así como yo toda la vida la familia, pero está bueno por ahí empezar a hacer pequeños, no sé si cambios, pero sí decir, bueno, mira, mientras yo vengo, aunque sea, y a lo mejor eso genera un efecto y se empiezan a dar cuenta que está bueno por ahí cambiar un poquito ciertas maneras.
Sí, o esto ¿dónde estaba? Esto, ¿no? De la teoría de complejidad, la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Digo, la retroalimentación positiva no va a generar un cambio muy grande, pero sí van a ir pequeños ajustes para que este sistema pueda mantenerse un poco más a lo largo del tiempo, ¿sí? O a lo mejor llega un momento que los hermanos no se bancan ni siquiera cruzarse por el pasillo, y bueno, ahí se tendrán que independizar y uno se tendrá que ir de la casa, o los dos se tendrán que ir de la casa, ¿sí? Entonces, digo, si se establecen pautas de convivencia, la idea es establecer cambios, pequeños cambios que lleven a mantener la estabilidad del sistema en cómo se encuentra ahora. Pero si es necesario establecer cambios más grandes, bueno, se irá viendo, ¿no? Yo hacía un acompañamiento eh, donde era todo un caos. Mi acompañada con psicosis, la hermana con depresión, el hermano re violento, la mamá bipolar. Eh, Mágicamente la madre se fue de la casa a vivir con una pareja y durante 6 meses fue, esto iba a decir, nunca me había visto tanta serenidad dentro de una casa con 3 personas adultas, ¿sí? Simplemente la madre se fue. O sea, hubo un cambio grande y el sistema entre los hermanos se reorganizó de una forma muy saludable, muchísimo más saludable de lo que venía siendo, ¿sí? Uno venía ahí como haciendo de mediador, ¿viste? Tratando de establecer pautas comunicacionales saludables entre la familia y no hay forma, ¿sí? Se brotaban un mes cada uno. Y se fue la madre y fue una paz, ¿sí? Durante 6 meses, y digo durante 6 meses porque después la madre volvió y volvió a ser todo un caos, ¿sí? Entonces, como un cambio grande en el sistema genera que se reacomode, ¿sí? La madre se brotaba porque ella decía que nadie hacía nada, que eran todos adultos, nadie hacía nada, nadie colaboraba, nadie nada. Bueno, digo, a ver, señora, no es indispensable usted claramente. O sea, ella se fue, alguien tuvo que hacer lo que ella hacía y de lo cual se quejaba. Bien, y se reorganizaron entre los 3 hermanos y la casa estaba impecable y las boletas estaban pagas y se llevaban de 10. Entonces, digo, bueno, muchas veces estos cambios grandes generan también un bienestar y una reorganización positiva. Quinto axioma. El quinto axioma dice que en un proceso de interacción puede producirse una modalidad complementaria basada en la diferencia o simétrica, basada en la igualdad. Esto quiere decir que dos personas que se comunican pueden comunicarse desde roles diferentes, ¿sí? Cumpliendo esos roles, o desde un rol basado en la igualdad, ¿sí? Ya vamos a ver qué malestar puede generar eso. En relación a la comunicación patológica, se plantea, desde estos 5 axiomas, ¿sí? Estos 5 principios, se plantean situaciones que van a generar en cada uno de ellos comunicación patológica o comunicaciones disfuncionales, ¿sí? Entonces, para poder entender algunas conductas, vamos a ver estos malos entendidos, digamos, en la comunicación que tienen que ver con las acciones. ¿Bien? El primer axioma que nos decía que es imposible no comunicarse, cuando una persona hace el intento de no comunicarse, pueden haber pocas opciones. ¿Sí? Ya dijimos que todo es comunicación, entonces la persona en un primer momento va a rechazar la comunicación, generando un silencio, por ejemplo, ¿sí? Ignorando lo que la otra persona dice. Entonces, esto ya genera situaciones incómodas. Y acá es donde el intento de no comunicarse, que vemos que no es posible, va a comunicar algo peor. Aceptar la comunicación, pero responder lo mínimo, indispensable, ¿sí? Que también genera de una situación tensa, una situación de tensión, donde una persona claramente no está queriendo comunicarse, pero por el hecho de estar dentro de ese vínculo es imposible no hacerlo. Entonces su respuesta acotada también va a reflejar algo. Descalificar la comunicación, que el objetivo es invalidar la comunicación, invalidar al otro, ¿sí? Entonces se suelen utilizar en estos casos fenómenos comunicacionales como cambiar de tema, autocontradicciones, malos entendidos, ¿sí? La persona me está comunicando tal cosa y yo entiendo lo que tengo ganas de entender, porque no me quiero comprometer con esta comunicación, porque
estoy tratando de no comunicarme. Y entonces cambio de tema, ignoro lo que me dicen, malinterpreto. ¿Bien? Y todo esto generan situaciones o malos entendidos de situaciones patológicas, que se llaman patológicas dentro de la comunicación. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y una relacional, ¿sí? En este caso, cuando la otra persona me da una respuesta, devuelve una definición de sí mismo, ¿sí? Las tres situaciones que pueden atravesar por este axioma son la confirmación, el rechazo o la desconfirmación. Si el otro confirma lo que yo comunico, confirma la definición que doy de mí. Entonces, se definen relacionalmente la interacción, ¿sí? Si un niñito le dice a su mamá, "Ma, tengo hambre", ¿sí? Se sobreentiende, digamos, que el aspecto relacional tiene que ver con una madre y un hijo, ¿sí? Puedo confirmar esto y decirle, sí, te doy de comer, sin necesidad de establecer, digamos, con claridad o explícitamente que si él me dijo mamá es porque yo soy la madre. Ahí yo confirmo el lugar relacional que el otro tiene en relación a mí, ¿sí? Otra de las opciones que pueden pasar es el rechazo, ¿sí? De la otra persona. Cuando da una definición de sí mismo, yo rechazo la comunicación del otro, que me está comunicando. Muchas veces puede ser con objetivos positivos. Por ejemplo, si una persona me dice, ay, qué boluda que soy, todo me sale mal, y yo puedo rechazar lo que la otra persona se está definiendo de sí misma o que me está comunicando, y puedo decirle, no, la verdad es que no todo te sale mal, ¿sí? Es un rechazo saludable, ¿sí? Pero por otro lado puede pasar rechazo de que no sea saludable, ¿no? Que sea más patológico, y tiene que ver con que la otra persona diga, sí, la verdad que rendí bien el examen, me saqué un 7, y yo le diga, y no, la verdad que no te fue tan bien, te podrías haber sacado un 10. ¿Sí? Entonces ahí se vuelven a generar situaciones de tensión. Y la desconfirmación es cuando directamente yo niego la realidad del otro, ¿sí? Niego la posibilidad que el otro tenga de comunicar y de comunicar quién es, de comunicar quién es en cuanto a mi relación, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Britney Spears y su padre, ¿sí? Ella estaba súper desconfirmada, ¿sí? Ya ni siquiera podía comunicar por redes sociales, ¿sí? Había una como inexistencia de ella, ¿sí? Por parte de su contexto. Y esto es una de las comunicaciones o de las patologías de la comunicación que más daños generan a las personas que se comunican. ¿Se entiende hasta acá? Se mezcla mucho. Tengo una consulta. Sí, En la parte anterior, por ejemplo, vos decías, ¿cómo era el ejemplo de ese del que le fue mal? Como rechazo, no, al fin. el rechazo. Claro, lo que vos rechazas es lo que el otro está comunicando de sí mismo. Y puede ser de manera positiva o de manera negativa en el caso de la comunicación Pero lo puedo patológica. confirmar, sí, sos un, a ver, me fue mal en el parcial, en el examen, soy un desastre, y en vez de decirle, no, no sos un desastre, como rechazo a esa comunicación, la puedo confirmar, la verdad que sí, Claro, sos un desastre. sí, sí. Digo, ahí estaría confirmando de manera negativa. De Sería manera, el primero. claro, Sería el Sería primero. el primero. claro, la confirmación. O sea, yo confirmo lo que el otro me está mostrando de sí mismo. Es, ay, qué boludo que soy, sí, la verdad que soy un boludo. Y esto, yo lo voy pensando en lo que nos puede llegar a estar sucediendo a los acompañantes, o por lo menos lo que escucho, ¿no? Eh, y escucho cuando un acompañante trae algo y el otro, el otro acompañante que escucha en una conversación de pasillo más que nada, como, "Oh, la familia nunca ayuda, ¿sí? La familia de tal cosa, bla, bla, es esto, o el equipo es esto". Y a veces dice, bueno, sí, todos los equipos son iguales. ¿Qué puedes esperar de las familias? Las familias nunca te van a colaborar, siempre vas a hacer un trabajo solo.
¿no? Eso como también estaría actuando esto como confirmación de esto que estoy comunicando. Y Sí. podría decirle, bueno, no todas las familias son iguales, como no todos los equipos son iguales, podés encontrar equipos que Sí, son diferentes. o por ahí, digo, ahí estaría como, ahí eso sería como rechazar, digamos, lo que el otro está comunicando. Y yo puedo confirmarlo y decir, sí, y a su vez, o sea, rechazar o confirmar no al 100%. ¿No? No. Ok, sí, entiendo lo que vos decís, pero puede ser que esto sea en este caso particular. Fíjate que también la familia está acompañando en este otro proceso, ¿sí? Entonces, no rechazas al 100% lo que la otra persona te dice, ¿sí? Validas lo que el otro también tiene para decir, porque por algo lo dice por experiencia, lo dice porque le pasó, lo dice porque tuvo un mal día, lo dice, ¿sí? Entonces, poder establecer un poco el equilibrio entre esto, ¿no? No rechazar ni confirmar plenamente lo que el otro dice, sino que por ahí, bueno, ver otras alternativas también, ¿sí? Eh, Sí, la verdad es que el equipo en este caso se portó muy bien, pero la otra vez que pactamos hacer tal objetivo y que todos trabajamos por ese objetivo y lo logramos, ¿sí? Y bueno, en el caso de las familias, o en el caso de cuando las familias ya tienen muy incorporadas pautas comunicacionales patológicas, eh, yo tenía una compañera que me decía, ella cada vez que le pasaba algo mal, no sé, se le rompía la punta del lápiz, rompía la hoja de la carpeta sin querer o queriendo, no sé. Y decía, ay, no, porque yo soy re mala, soy una nena mala. Bueno, digo, ¿qué pasa también con eso que ella me dice? Como, bueno, no, hay rechazo su comunicación y también eso me da la pauta de qué relación tienen de casa, ¿sí? ¿Qué pautas comunicacionales tienen? Nadie, o sea, en la casa le confirman eso, que ella lo tiene tan incorporado, y ahí también podamos observar las pautas comunicacionales de las familias con las cuales trabajamos. Y más Pensaba allá en de esto que poder- vos decías, de esta jovencita que yo les comentaba recién, por ejemplo, ella hace algo, ay, qué estúpida que soy, ¿no? Y yo escucho también de la madre como, ay, Luciana, dejé de ser tan estúpida, ¿sí? O como, ay, le mandé el nombre, no importa. Pero, digo, dejar esto, ¿no? De cómo también confirma, ¿sí? No en el momento que ella se dice, por ejemplo, uy, oh, mirá lo que hice, qué estúpida que soy, o, oh, mirá, qué mal que hice esto. O, bueno, en otros momentos también está, oh, ¿cómo vas a hacer eso? Que sos estúpida, ¿cómo vas a hacer esto y lo otro? Y madurá, por ejemplo, mucho, ¿no? Eh, esto, ¿no? Cómo confirman también lo que, en este caso la mamá confirma lo que ella comunica de vez Ujú. en cuando en ciertos momentos. Sí, yo tenía una acompañada que ella, eh, la madre se quejaba de que ella era caprichosa, 26 años tenía una acompañada. O sea, ya al decirle caprichosa ya la ponía en un lugar de una niña, o sea, le decían, sos caprichosa como una niña de 5 años. ¿Sí? Y la madre misma confirmaba eso porque después iba y le regalaba calzones con unicornios y flores de colores. ¿Sí? Y la piba decía, a mí me gustan los de encaje, los tangas de encaje. ¿Sí? Digo, bueno, digo, a ver, esa pauta comunicacional en base a la confirmación de lo que la madre le decía a la hija y lo reconfirmaba ella misma, ¿sí? Y la hija se ponía en un lugar muchas veces de caprichosa, digo, y esta es la relación, ¿no? Que se genera cuando no hay eh, flexibilidad, ¿sí? Cuando hay, ya lo vamos a ver en el último axioma, las modalidades complementarias, ¿sí? Esto de que, bueno, yo te posiciono como caprichosa y yo me posiciono como la mamá madura y ninguna de las dos se va a mover de ahí si esta relación es rígida, ¿sí? Entonces, cuando está basado en la diferencia, las relaciones y las comunicaciones también se quedan enquistadas de esa forma, ¿sí? Y se sostiene y se confirman
las comunicaciones que tienen que ver con esos lugares también. Bien, en la 3, bueno, en la 3 es la patología, el axioma de puntuar la secuencia de los hechos, ¿sí? Esto, ¿no? Las personas cuentan con diferentes tipos de información porque cada uno está en su lugar y no tiene por qué adivinar lo que le pasa al otro, ¿sí? Y esto muchas veces genera acusaciones en torno a la intención de maldad o de locura que tuvo el otro, ¿sí? Al hacer determinadas cosas. ¿Sí? El ejemplo que les daba hace un rato. Si yo llego a mi casa con cara de culo, capaz que porque me tropecé en el escalón cuando estaba entrando, mi pareja va a interpretar que yo estoy enojada, me va a saludar mal o no me va a saludar, y yo me voy a enojar porque no me saludó, ¿sí? Cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su verdad, y esta convicción de que cada uno tiene la verdad, sí, es lo que genera la patología en no poder encontrar la puntuación de esa secuencia. ¿Bien? Si yo digo, bueno, mi acompañada era caprichosa porque la madre le decía caprichosa, o la madre le decía que era caprichosa porque ella tenía conductas caprichosas, ¿sí? Nunca lo voy a saber, ¿sí? Nunca lo vamos a saber hasta que nos pongamos a hacer un análisis y ellas puedan entender eso, ¿no? Este tipo de patología de comunicación generan las profecías autocumplidas, ¿sí? No, yo no le voy a decir nada a Julio porque si le digo seguramente se enoja. Entonces voy y me quedo callada. Y Julio se enoja porque yo estoy callada. Entonces yo digo, ¿ves que está enojado? ¿Sí? Entonces yo ahí confirmo lo que supuestamente pensé que iba a pasar. Y en realidad mi acción, mi actitud generó que pase eso. ¿Sí? Mi acompañada, ella decía, no voy a pedirle a mi mamá que me dé plata para ir a comprarme medias porque siempre me dice que soy una caprichosa. Y bueno, la madre siempre le decía que era una caprichosa, pero bueno, y el contexto u otro, tal vez no supongas que tu mamá va a decir que sos una caprichosa. Hasta que al final se daba cuenta que no tenía ni una media y en una discusión que tenía que ver con un paquete de fideos le decía, porque encima nunca me das plata para comprar medias. ¿Ves que sos una caprichosa? ¿Sí? Entonces, digo, terminan saliendo los discursos en momentos que no tienen nada que ver, si terminan generando situaciones que se quieren evitar por suponer cómo van a terminar, ¿sí? Entonces, eso genera bastante comunicaciones patológicas y bastante disfuncionales. Cuando no se aclara de manera digital, informativa, acerca de los aspectos pragmáticos o relacionales, digamos, con el interlocutor, y esto tiene que ver con cómo, o sea, damos por sentado la relación, digamos, o el aspecto relacional que tenemos, eso va en consonancia con lo que informativamente comunicamos. No sé, si yo le digo a mi pareja te amo, y después digo, no sé qué somos, no sé si somos novios, no sé si estamos saliendo, no sé si no somos nada. Bueno, digo, también hay que aclarar algunos aspectos que de manera informativa a lo mejor dan por sentado cosas, pero nadie aclaró los aspectos relacionales, ¿sí? ¿Qué significa esto para vos? ¿Qué significa esto para mí? ¿Sí? Vamos a convivir. ¿Quiere decir que me ama o quiere decir que quiere que ahorremos plata y compartamos gastos? ¿Sí? Y eso tiene que ver con el aspecto relacional. Lo que yo comunico de manera informativa es lo mismo, ¿sí? Es, vamos a convivir. El aspecto relacional puede tener que ver con un deseo de convivir porque la pareja se quiere y quiere compartir más tiempo juntos, o un deseo de compartir gastos, ¿sí? Entonces, el aspecto relacional no es el mismo si los intereses no son los mismos. Para. Escucha, si tu pareja te dice ahora, vamos a casarnos. Yo creo que es por la ciudadanía. Mi aspecto relacional se relaciona directamente con la ciudadanía. Ajá. ¿Cómo sería eso? Digo, el aspecto relacional hay que comunicarlo, digo, hay que aclararlo de manera digital, o sea, de manera informativa, de manera verbal. O sea, si yo te digo, a ver, no sé, viene tu pareja y
te trae el anillo y te pide casamiento. Antes de decir que sí, tenemos que aclarar, para un poco. No me venga con anillito, con tanta escena romántica al vicio y decime, ¿Por qué te quieres casar? ¿por qué te querés casar? ¿Para qué te querés casar? ¿Porque me amás? ¿Porque tus papás te enseñaron que hay que casarse a cierta edad? ¿O porque querés compartir los gastos conmigo y después dividir todo? O porque, no sé, todo eso, ¿no vas a decir que sí antes de saber esas cosas? Es que, a ver, lo ideal sería que en un vínculo las comunicaciones se den de manera permanente, ¿sí? Que las cosas ya estén claras, ¿sí? Si yo me voy a casar, si me vienen y proponen un matrimonio y yo todavía no sé el motivo por el cual me proponen que me case, es porque claramente algo de comunicación faltó, ¿sí? Y la idea es que la Camila, comunicación... mejora la comunicación, Camila. No Claro, podés vos sabés cuestionarle en el momento que yo te va a dar el pensaba, anillo. Cami, ¿hiciste eso? ¿Rechazaste la propuesta de casamiento? No, por suerte no me lo han propuesto. Por suerte. yo pensaba creo en que eso, sería algo que se va comunicando. claro, pensaba en eso, digo, para llegar, digo, para que tu primera impresión sea que es por la ciudadanía, digo, supongo que, suponiendo desde afuera, ¿no? Mirándola, como poniendo como ejemplo, la pantallita ahí mirando, digo, sería que ustedes alguna vez han hablado de que para que tenga la ciudadanía necesita el casamiento, ¿no? Entonces de ahí, eso da por entendido que a vos te hace pensar que te pide casamiento por la ciudadanía. Se supone que si hay trabajos previos, si hay conversaciones previas, ¿no? Nos gustaría casarme, sí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Y cuando llega el anillo ya está todo hablado, y llega el anillo vos decís, ah, sí, me quiero casar porque se quiere casar conmigo. Es como que depende de eso, Claro, de digo, a ver, la relación previa, ¿no? claro, la comunicación patológica justamente se genera cuando no se aclara de manera informativa, o sea, de manera verbal, podríamos decirle, acerca de los aspectos relacionales o pragmáticos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el contexto y con la conducta del otro, cómo va a interferir, ¿sí? Entonces, eh, yo soy una persona, hago ponerme ejemplos, yo soy una persona que no se enoja, ¿sí? Cuando discuto con mi pareja, yo nunca me enojo, no puedo enojarme. Y eso él lo sabe. Entonces, el día que yo estoy enojada, él sabe que no es por él o por algo que él hizo, por alguna discusión que hemos tenido. Entonces, no tiene la necesidad de suponer que yo estoy enojada con él, ¿sí? Entonces, digo, todas estas cuestiones, si se aclaran de antemano, ¿sí? Esto se llama metacomunicar, ¿no? Es como, a ver, vos quédate tranquilo, que cuando algo de vos me moleste, voy y te lo voy a decir. Nunca me vas a ver con una cara así, como, ¿qué te pasa? Nada. No. Entonces, si me pasa algo, te lo digo, si no me pasa nada, o si me pasa algo que no tiene que ver con vos, también te lo digo, ¿sí? Y esto de poder metacomunicar y poder comunicar acerca de cómo yo me comunico, tiene que ver también con evitar todos estos malos entendidos, ¿sí? Entonces, poder tener una comunicación fluida desde el inicio va a evitar que si yo le digo a mi pareja, le rechazo el anillo de casamiento y él va a pensar que no lo quiero. Y en realidad, mi punto de vista va a decir, no, porque no quiero compartirte la ciudadanía, ni siquiera lo tengo. Entonces, a ver, las concepciones van a ser diferentes porque no va a estar aclarado el aspecto relacional de antemano y sobre una conducta que es pedir casamiento. Bien, ahora, a ver, Raque, si lo podemos traer al acompañamiento. ¿Qué te imaginas que puede haber esto, ¿no? Esta falta de aclaración de manera informativa que nos pueda llegar a tener conflictos con, no sé, con el acompañado o con los padres o, no sé, o esposo o esposas de quien acompañamos. Se me O por ocurre- ejemplo ahora en las prácticas. Sí. En las prácticas, ¿qué cosas podrían llegar a traer conflictos cuando las cosas no son aclaradas, ¿no? De manera informativa?
Bueno, o esto, la Cami lo trae como más general, cuál era el acompañamiento en sí. Sí. Bueno, por ejemplo, me pasó algo la vez pasada en el acompañamiento, en estas prácticas que estoy haciendo, y que me cuestionaron, o sea, qué tenían que hacer conmigo. Creo que le comenté el martes pasado, claro, cuando no fueron aclaradas bien las cosas, o yo no sabía bien qué responder a las cosas, y bueno, pienso que ahí pasó algo más o menos de esto que estamos viendo, una falta de comunicación o comunicación patológica. Y eso me parece bueno. No sé, Sole, si a vos te comentó lo que sucedió. Sí, sí, sí. Bueno, me parece interesante en esto, ¿no? De que no estaba aclarada de lo que iba a hacer Raquel a la institución, ¿no? Y eso podría llegar a traer como algunos conflictos ahí relacionales, ¿no? O por lo menos decir, ¿a qué venís? ¿No? O De no sé todos si tiene que ver modos, con eso, Sole. sí, 100%. De todos modos, en ese caso en particular, yo me iría más a un doble vínculo, ¿sí? Porque la institución tenía un convenio firmado y que se sabía cuál era el trabajo, y de hecho yo personalmente me había comunicado con la directora de la institución eh, para aclarar esto, ¿no? Como el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, digo, había una cuestión comunicacional de manera informativa que sí se había informado y comunicado, y sin embargo no se hizo, digamos, desde el aspecto relacional o desde lo conductual, no se actuó, ¿sí? En consonancia. Pero bueno, el caso particular ese, ¿no? Pero No, pero sí, digo, esto está esto de bueno. el encuadre, digo, el encuadre, a ver si me he acompañado, si yo tengo mi acompañamiento de 12 a mediodía, a 2 de la tarde, y un día vienen y me dicen, quédate hasta las 3, bueno, ¿qué pasó ahí? Que el otro se sintió en el derecho de exigirme que me quede hasta las 3. ¿En qué momento, digo, se perdió esta parte informativa de la comunicación en que el encuadre no se mueve? ¿Sí? ¿O cuáles son las excepciones de modificar el encuadre? Está bueno esto que vos trajiste del doble vínculo, porque lo vimos en la clase pasada. Y esto, ¿no? Vení que te recibo, pero cuando tengo que decir algo, te suelto, porque no sé lo que tenés que hacer. Te acojo en este espacio para que vengas a hacer las prácticas, vení, qué sé yo. Bueno, ¿y qué hago? Ah, no sé, fíjate vos. ¿No? Entonces, esto como, ¿qué hago ante esta situación? Y bueno, no, y rescatar esto, Raquel, ¿no? De la importancia del encuadre y de reconocer el encuadre, de reconocer el rol que uno tiene, porque también nos podemos encontrar con eso de quedate hasta las 3 y quedate hasta las 3 porque voy a la peluquería, ¿no? Te dice la mamá. Sí. Entonces, bueno, también decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir con esto? ¿No? Me está entregando el anillo porque quiere la ciudadanía, porque quiere compartir los gastos o porque me ama de verdad. Me está diciendo que gasta hasta las 3 porque voy a la peluquería, porque hay algo que puedo hacer en ese horario de como acompañante, o me está diciendo hace esto porque vos sos la niñera y no tienen claro el rol del acompañante. Sí, desde el acompañamiento terapéutico es muy importante que nosotros conozcamos nuestro rol para no caer en estas confusiones acerca de los aspectos informativos y relacionales, ¿no? Esto, ok, yo voy a ser acompañante terapéutico, ¿qué implica eso? ¿Sí? ¿Cuál es mi función? ¿Sí? Entonces, cuando la otra persona quiera salirse desde lo relacional de ese lugar, yo tengo que volver a comunicar de manera informativa cuál es el encuadre, ¿sí? Cuál es mi función, cuál es mi rol. Genial. Hablando esto de Sole, la ciudadanía, la otra vez pregunté cómo podía ser yo ciudadana italiana.
Casándote con un italiano. Sí, me dijeron eso. Sí, me Y dijeron bueno, esto. y O bueno. tenía pariente, digo, no, no tengo. Y dice, bueno, casate. Bueno, voy a buscar alguno por ahí que quiere darme la ciudadanía. Me hizo acordar mi interrogar. Eso. Fíjate de comunicarle antes cuáles son tus intereses, ¿no? Para que no se genere esta Sí, porque patología después, comunicacional. claro, después lo vas a ilusionar al pobre viejito que dice, ay, mira la edad que tengo y todavía se enamoran de mí. No, viejo, es la ciudadanía, qué amor me venía a decir, ¿no? Claro, Qué amor, ¿no? Qué amor, basta. Y a Raquel le venías a hablar de amor. No, menos Raquel. claro, Sole, bueno, sí. escúchame, nosotros sabemos tomar un descansito de 10, 15 minutitos, así que vos cuando, si lo querés tomar, nos avisás en qué momento y si lo querés dar hacia todo, no hay problema, porque también si terminamos ese ratito antes, ese ratito lo tomamos como el recreativo. Sí, si quieren podemos terminar acá con el quinto, tomarnos 5 minutitos y seguir. En lugar de hacer un recreo de 15, hacemos uno de 5, Dale, como para ir al o baño. algo. Y después seguimos y todo yo a las -5 me tengo que ir, así que Dale, se les quedan 5 minutos más al final del recreo. dale, dale, dale. Bueno, terminamos con este. Bueno, el axioma número 5 nos decía que en un proceso de interacción puede producirse una modalidad complementaria basada en las diferencias o simétrica basada en la igualdad. ¿Sí? ¿Qué genera esto cuando se torna patológico? Cuando la complementariedad se torna rígida o cuando desde la simetría se produce una escalada. ¿Sí? Decíamos que la relación basada en la simetría tiene que ver con dos personas como a la misma altura, por así decirlo, ¿no? Bajo el mismo nivel. Entonces, se tiende, digamos, o se corre el riesgo de competir, ¿sí? Con el interlocutor a ver quién la tiene más larga, básicamente, ¿no? En una discusión, si están los dos en la misma postura, ¿sí? Si los dos se consideran de carácter fuerte y discutidores, va a ser una discusión que no va a terminar nunca, ¿sí? Porque se encuentran en igualdad de condiciones. Y por otro lado, la complementariedad rígida, ¿sí? Cuando uno se encuentra por encima de la otra persona, si eso se rigidiza, también genera una patología porque genera la desconfirmación de la otra persona, ¿sí? Entonces se rigidiza esa dinámica de que uno siempre está por encima. Lo ideal sería una complementariedad flexible, ¿sí? O intercambiable, ¿sí? Porque si ya dijimos que desde la simetría, si nos encontramos los dos en posición de yo tengo carácter fuerte, yo también tengo carácter fuerte, bueno, ¿quién frena la pelea? ¿Sí? Entonces, en la complementariedad, si alguien tiene el carácter un poco más fuerte, el otro no se va a aprender de la discusión porque sabe que el otro está levantando la voz porque tiene un carácter fuerte, entonces yo bajo la voz o abandono la discusión. ¿Sí? Entonces, llegar como a un equilibrio donde los roles pueden ser intercambiables y donde no exista la competencia al momento de una discusión o al momento de tener que comunicar algo, debería ser lo más saludable. Pensaba en la película esta, cuando vimos en la Facu Sistémica nos hicieron ver en esta parte la película La Guerra de los Rose. De los roles, sí. Bueno, Sí. es como que llegan a ese nivel extremo, ¿no? Y también pensaba como en que cuando veíamos Gestalt recuperábamos esto de que la Gestalt habla de neurótico o de una situación más patológica cuando hay una rigidización, ¿no? Cuando, y evitar, o sea, cuando me rigidizo en un polo, en una polaridad determinada y no puedo funcionar en la otra. Y si me encuentro con un otro que se rigidizó en el otro polo, funcionamos como perfecto, entre comillas, rígidamente y patológicamente. Claro. Pero siempre va a haber, digamos, una desconfirmación que se encuentra, digamos, en el polo de menor beneficio, por así decirlo. Claro, el más fuerte domina. Un poco las situaciones de las famosas, estas cuestiones de género por ahí,
en algún punto tiene que ver con ubicarme, o sea, en ubicar, ¿no? Cumplir determinado rol. Entonces, ¿cómo ayudar a que quien está ubicado por debajo empiece a registrar, ¿no? A reconocer eso como para ayudarlo a salir de ese lugar? Y no asumir que tiene que ser así. Que tiene que ser así, no darlo por sentado, tal cual. Bien. Bueno, ¿quieren que hagamos el recreín ahora? Dale. Mucha hambre, Julio. Sí, ando comiendo así como. Escuchar. Bueno, dale, entonces, y 25, nos encontramos de nuevo. Sole, no sé cómo lo haces vos, nosotros apagamos el micrófono, detenemos la cámara y seguimos y Ok. paramos la grabación y nos volvemos. Bueno, con respecto a la teoría de la comunicación humana, así como grandes rasgos, estos axiomas, ¿no?, que dijimos que eran como supuestos que rigen a la comunicación humana, ¿bien? Y por su contraparte, las patologías en estos axiomas. ¿Bien? Ahora, también así como hasta donde lleguemos, vamos a ver un poco las escuelas, ¿sí?, que plantea la teoría sistémica, que tiene que ver con justamente los modos de abordaje. Hay 4 grandes escuelas que plantea la teoría sistémica, que son las escuelas estratégicas, que se componen por la escuela estratégica breve y la escuela estratégica de Halle, la terapia estructural de Salvador Minuchin, la terapia centrada en la solución, y nada más. Esas 4, ¿sí?, son las que vamos a ver, que son justamente teorías que hacen un poco la técnica del trabajo desde la teoría sistémica, teniendo como marco de referencia, obviamente, los 3 pilares que veíamos hace un rato, ¿sí? Las teorías de la comunicación humana, la teoría de la complejidad y la teoría, ¿cuál era la otra? La teoría general de los sistemas, ¿sí? Caracterizando, ¿sí?, contextualizando a los sistemas, ¿sí?, con sus características, a las familias con sus características comunicacionales y demás. Estas 4 escuelas abordan desde diferentes aspectos las problemáticas. Bien. La escuela estratégica tiene como eje fundamental el trabajo terapéutico y planteando, buscando a modo de solución qué estrategia funciona mejor para este problema en concreto, ¿sí? No se anda mucho con vueltas, sino que simplemente establece la problemática y busca estrategias directas para solucionarla. Desde la escuela estratégica breve se plantean 2 grandes momentos, y el primero es el diagnóstico inicial, ¿sí?, donde se establece el problema, ¿sí?, el problema puntual, que es el que se quiere comenzar a trabajar, las soluciones intentadas, ¿sí?, es decir, qué se hizo para solucionar este problema y no volver a hacer lo mismo si claramente no funciona, porque si hubiera funcionado no existiría el problema. Y el marco de referencia, que tiene que ver con cuál es el significado que le da a la persona o esta familia a la problemática que traen, ¿sí? De este modo, a ver, desde el acompañamiento terapéutico, es bastante difícil de manera sistémica, no difícil, creo que es muy fácil, y identificar la problemática o poder preguntar e indagar cuál es la problemática. Lo difícil por ahí es poder nosotros intervenir dentro del sistema directamente sobre esa problemática, cuando muchas veces la problemática es depositada en nuestro acompañado, ¿sí? Ya decíamos al comienzo que una de las características de la teoría sistémica es que postulan a una persona que dentro del sistema que es quien manifiesta el síntoma, pero no necesariamente es una persona enferma. Y entonces se nos hace un poco complejo poder ir a decirle a la familia, el problema no es de Pepito, mi acompañado, el problema lo tienen todos. La familia nos saca cagando. Pero bueno, poder ir indagando un poco en qué de todo eso es un problema, ¿sí? Porque, a ver, si de toda la cuestión familiar el problema es que hay una persona que tiene discapacidad,
bueno, lamento comunicarles que eso no va a cambiar porque la persona no va a dejar de tener discapacidad, ¿sí? Entonces, y poder ir identificando cuál es el foco del problema, cuál es realmente un problema que se pueda solucionar. Y el segundo momento que plantea esta escuela tiene que ver con establecer relaciones, es decir, a dónde vamos a poner el foco del trabajo, y tiene que ver con las relaciones entre el problema y los intentos por solucionarlo, ¿sí? ¿Qué pasó ahí en el medio? Que todos estos intentos no han podido solucionar el problema, y lo que media, digamos, entre la conducta y la cognición. Ahí vamos a trabajar desde una perspectiva bastante cognitiva, ¿sí? Que la vieron, Julio, que tiene que ver con, bueno, cuáles son los marcos cognitivos, cuál es el esquema de pensamientos, cuáles son las creencias, las ideas que tiene esta familia, que tiene este sistema, para que se manifieste de determinada forma y que eso mantenga o no una problemática particular, ¿sí? Si yo tengo una creencia de que una persona con discapacidad nunca va a poder tener una vida normal, y en mi familia tengo una persona con discapacidad, no voy a tener nunca una vida normal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las ideas, los conceptos y las cogniciones que organizan esta conducta y que mantienen o no la problemática, ¿sí? Y en base a eso, buscar nuevas perspectivas del problema, buscar nuevas soluciones, ¿sí? No continuar sobre las mismas soluciones que se vienen intentando, ¿sí? A esto voy un poco, Raque, como yo te decía el otro día, ¿qué otros modos de relacionarte podrías encontrar con Pablo dentro de la institución? ¿Sí? Bueno, si el problema es que Pablo llega siempre con cara de culo, bueno, tratemos de abordar eso de otra manera, porque claramente todos los talleristas y la directora y todos los que trabajan en la institución van y lo abrazan y le agarran la manito para que entre. Bueno, claramente eso no soluciona el problema, ¿sí? Entonces, ¿de qué otra forma nosotros podemos intervenir o qué observaciones podemos hacer en ese sistema para introducir algo nuevo, ¿sí? Les cuento a los demás que el otro día hablábamos con Raquel y planteamos el problema de que en la institución y el acompañado que se le asignó a Raquel está como catalogado o etiquetado, por así decirlo, como el problemático, el que siempre tiene problemas, el que siempre tiene mal humor, el que no quiere relacionarse con nadie. Y yo le planteaba a Raquel, le digo, ¿y cuál sería el problema de decir, la verdad que el guaso tiene una vida de mierda, la pasa como el culo en su casa, acaso no tiene derecho de llegar con cara de traste y no se duele a nadie? Digo, ¿podemos buscar otras perspectivas a lo que se supone que es un problema? Si le buscamos otra perspectiva, tal vez podamos encontrar otra solución, ¿sí? U otro abordaje, porque solucionarse a lo mejor no se puede solucionar en lo inmediato, pero sí buscar otros modos de acompañar también eso, ¿sí? Porque si para todos es un problema que él no salude o no participe, siempre llega con cara de traste, bueno, saquemos un poco el foco de ahí, pongamos nuestra perspectiva, a ver si encontramos otra solución. Haciendo lo que todos vienen haciendo durante 40 años con la misma persona, claramente no se soluciona nada, no cambió nada, y se sigue haciendo lo mismo. Entonces, eso a la larga termina manteniendo esa conducta de la otra persona, ¿sí? Y ahí volvemos al aspecto relacional, ¿sí? ¿En qué lugar se ponen las personas de una interacción? Desde esta escuela no se preocupan por comprender el origen de los problemas, sino por entender la forma en que se manifiestan con sus intentos desafortunados de resolverlos, ¿sí? Entonces, primero, ¿por qué este problema es un problema? No importa cómo surgió. Si vamos a plantear primero, ¿por qué este problema? ¿Consideran que es un problema? ¿De qué forma? Me pidió que deje entrar a Julio. ¿De qué forma, digamos, estábamos tratando de abordar este problema? ¿Qué soluciones se intentaron? Perdón que me cuelgue, pero me está dando mensajes el Zoom a todos, me está dando mensajes.
¿O solamente a mí? O sea que Julio se salió sin que, o sea, le andaba mal, y entonces quedaste como hospedadora vos. Ah, por eso me Y daba entonces vos tenés que habilitar a Julio. sí, ahí lo Entonces, vi. debe Bien, estar pasando. bien. Echó Zoom recién. Ay, ¿volviste? No te veo. Ahí está. Ahí Yo volví, tampoco, sí. acá los veo. Ahí está. Acá volví. Bien, ahora te parece la primera parte. Bien, Sole, entonces, si vos estás como administradora, yo voy a ver si puedo entrar de nuevo por la compu porque estoy desde el celu. bueno, dale. Sí, quedé yo porque me pidió a mí que te dije. Has quedado tú. Sí, bien. Entonces, ¿qué vamos a buscar desde esta escuela, digamos, desde este abordaje? Es no buscar el origen del problema, sino ver por qué este problema se considera un problema, buscar nuevas miradas en relación al problema, plantear qué soluciones se han intentado, si es que se han intentado, no ir por lo mismo, porque claramente no sirve, y tratar de buscar otras alternativas. ¿Bien? Lo que se trata de hacer es una serie de redefiniciones, ¿no? Es esto, ¿no? La naturaleza del problema, por qué esto es un problema, y por qué siguen, qué significado tiene para ustedes tratar de solucionarlo de esta forma, sabiendo que nunca funcionó. ¿Sí? ¿Qué están esperando haciendo siempre lo mismo? Lo que se suele hacer a modo de intervención son prescripciones directivas, desarrollar acciones que impliquen una incompatibilidad con la persistencia de la solución intentada. ¿Sí? Si yo digo, mi nene no hace la tarea y yo voy y lo reto y le grito para que haga la tarea, bueno señora, claramente no está funcionando, busque otra cosa. ¿Sí? Cuando no quiere hacer la tarea, ofrécele ver media hora de tele, o mínimamente no grites, ¿sí? Entonces, cambiar las soluciones, buscar otra solución, ok, no quieres hacer la tarea, bueno, no la hagas, ¿sí? No la hagas, ahora vamos a mirar tele. ¿Sí? Bueno, capaz que se acuerda que en ese momento no se hace la tarea, se mira media hora de televisión y se hace la tarea durante media hora. ¿Sí? Buscar otras soluciones. A esto se le llama prescripciones directivas porque la tarea va dada directamente desde el terapeuta. En el caso del consultorio, el terapeuta le sugiere este tipo de prescripciones, este tipo de acciones que sean incompatibles. Entonces, a una persona que tiene insomnio, se le indica no dormir. ¿Sí? Entonces, no te acuestes a dormir porque sabes que si te costás dormir, no te dormís, eso te genera más ansiedad y te molesta porque no te puedes dormir, y menos te puedes dormir porque no te puedes dormir. ¿Sí? Entonces, como se mantiene el problema. Entonces, una indicación es salir a correr. A la hora de dormir, salir a correr. Ponerte a cocinar para el día siguiente. Acóstate en la cama y trata de no dormirte. ¿Sí? Son prescripciones que van un poco en contra de lo que se quiere lograr, pero viendo si hay otra posibilidad, digamos, de que no se mantenga el problema. Por otro lado, tenemos la Escuela Estratégica de Halley, ¿sí? Que está también dentro de las escuelas estratégicas, donde se ofrece un abordaje en 3 generaciones distintas que sostienen el problema. ¿Sí? Se trabaja más con los vínculos, se trabaja más con las relaciones entre familiares, si es posible 3 generaciones. ¿Sí? Se supone que las pautas comunicacionales son aprendidas dentro del sistema familiar, entonces es muy probable que algunos problemas se sostengan porque ya hemos aprendido, ¿sí? a que tal cosa es un problema. ¿Sí? Entonces, lo que se intenta hacer es justamente abordar desde el sistema familiar de manera más amplia. Se va a tener en cuenta el foco del problema, ¿sí? Cuál es el significado de ese problema, por qué eso se considera un problema, y la secuencia de interacción de la teoría social. ¿Sí? Esto quiere decir, ¿qué es lo que pasa? O sea, enmarcando el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo genera? ¿Qué hace para generar ese problema? ¿A quién se lo hace? Si es que se lo hace a alguien. ¿Cuándo se lo hace? ¿Sí? Entonces, vamos a enmarcar el problema en una cadena de vínculos y acciones que se van haciendo las personas dentro del sistema. ¿Sí? El nene me pega. Bueno, ¿cuándo te pega? ¿Cómo te pega? ¿En qué momento va? ¿Qué situación? ¿Sí?
No, bueno, nos sentamos a comer, yo le digo que coma, no quiere comer, empieza a gritar, yo le grito, me pega y yo me enojo. Bueno, vamos a tratar de modificar alguna de esas partes, alguna de las partes de esa secuencia, para ver si esto deja de hacerse, deja de suceder. ¿Sí? Si todas esas condiciones son dadas todos los días, en el mismo momento, de la misma manera, no hay nada que vaya a modificarse. Bien, lo que se trata de trabajar en este caso también es describir las conductas que tienen un problema, como el ejemplo del nene que no quiere comer, y resumir los cambios que se desean. ¿Sí? Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Que el nene coma? ¿Que usted no se enoje? ¿Que el nene no le pegue? ¿O que usted no grite? ¿Sí? ¿Cuál es uno de los cambios que se quiere generar? ¿Sí? Y en base a eso vamos a ir actuando en alguna de las partes de esta cadena de consecuencias. Dentro de las intervenciones que se plantean desde la Escuela Estratégica de Jales, tiene que ver con el diagnóstico estructural y las directivas. El diagnóstico estructural que se diagnostica la manera en que la familia responde a las intervenciones. ¿Sí? Se supone que la familia va a actuar en el consultorio de la misma forma que actúa en su casa. Y para mí es brillante esto, porque el acompañante terapéutico mágicamente se encuentra en ese contexto. ¿Sí? Entonces, desde el acompañamiento terapéutico, el diagnóstico estructural que podamos hacer estando en la cotidianeidad de nuestro acompañado y de su familia es súper rico para poder trabajar desde acá. ¿Sí? Porque tal vez en consultorio la madre dice, no, bueno, porque yo le dije que comiera y él lo quiso comer y empezó a gritar. ¿Sí? Y el acompañante a lo mejor vio que el nene ya había desayunado hace media hora y que claramente no tenía hambre. ¿Sí? Entonces, podemos ver, digamos, otra estructura dentro de la diaria de nuestro compañero. Y dentro de lo que son las directivas, el objetivo es modificar la secuencia para eliminar las pautas de coalición, como el ejemplo que decía recién, como bueno, cuál es la secuencia, digamos, que genera el problema, o cuando se da el problema se describe a modo de conductas en cadena, todo lo que está, todo tiene que ver con el problema que se plantea, y tratar de hacer una modificación en alguna de las conductas de los miembros. ¿Sí? Si el acompañante terapéutico pudo percibir que no era solamente que la mamá quería que el nene coma, el nene quería comer, el nene gritó, la mamá le gritó, el nene le pegó, la mamá se enoja, si no es solamente eso, sino que el acompañante terapéutico pudo observar que el nene había comido hacía media hora una banana y una manzana. ¿Sí? Entonces, podemos ampliar la cadena y la estructura del problema, podemos ampliar esta cadena de conductas. Mientras más amplia la cadena de conductas, más contextualizamos el problema y más momentos de abordaje tenemos. ¿Sí? Podemos modificar de que la mamá deje de gritar, podemos modificar de que no lo siente antes de comer, podemos modificar de que el nene no coma las frutas antes de almorzar. ¿Sí? Tenemos diferentes momentos para intervenir. Y dentro de las directivas se pueden establecer dos, que una es la paradoja terapéutica, que tiene que ver con indicar una acción que se contradice con la resolución del problema. ¿Sí? El nene no quiere comer, ok, no lo siente comer. ¿Sí? Si el problema se genera porque a la hora del almuerzo, bueno, no se siente de almorzar. ¿Sí? Que el nene se quede durmiendo la siesta en lugar de almorzar. ¿Sí? Y bueno, le agarrará hambre más tarde. Y la escenificación es recrear la situación que se dio, recrearla en consultorio. Desde el acompañamiento terapéutico esto no es muy necesario porque vemos la riqueza del problema, la vemos en vivo. Entonces eso es muy valioso y es muy rico para poder aportar después en el equipo terapéutico, para que después se pueda plantear a modo de otras intervenciones, ¿no? La meta es cambiar la secuencia interaccional impidiendo que se formen coaliciones a través de los límites generacionales. ¿Sí? Acá dijimos que esta escuela se plantea el trabajo con 3 generaciones.
Entonces, si la abuela fue la que le dio la banana y la manzana antes del almuerzo, y por eso el nene no tiene hambre, y por eso la mamá se enoja, porque el nene no quiere comer, y el nene le pega, bueno, intervenimos también con la abuela, ¿sí? La abuela no le dé la manzana y la banana antes de almorzar, porque el nene no tiene hambre, ¿sí? Entonces, ahí se van restableciendo o reacomodando las pautas comunicacionales para que no se generen estos problemas, ¿sí? Para que no se sigan sosteniendo estos problemas. Quedan como unos 3 minutos. Terapia estructural. Terapia estructural es de Salvador Minuchin. Él define la familia como la matriz de identidad de las personas y donde se gestan principalmente dos procesos: el sentido de pertenencia y el sentido de separación e individuación. ¿Quieren que en lugar de que siga, comentemos algo de los dos anteriores? Quedan dos escuelas más. No sé si quieren que siga así rápido o que saquemos alguna duda de las anteriores. Raquel, ¿tenés alguna duda de las anteriores? No, no. No. Bueno, Bueno, ¿esta es la última, Sole, que falta? La no, última. queda esta y una más. Bueno, si llegás, y si no, bueno, la subimos, no hay problema. Bien. Desde acá la familia se plantea como, digamos, donde se generan estos dos procesos, el sentido de pertenencia y el sentido de separación e individuación. ¿Sí? En un primer momento, cuando uno nace, digamos, dentro de su familia, es necesario el sentido de pertenencia. ¿Sí? Es necesario que nosotros contemos con un espacio seguro, ¿bien? Para poder crecer y para poder desarrollarnos y para poder explorar el mundo. Y el sentido de separación e individuación es cuando ya es necesario un poco despegarnos de nuestra familia de origen. ¿Y qué pasa con esto? Se vuelve patológico porque muchas veces el sentido de pertenencia está por demás exacerbado y la persona no tiene la posibilidad de correrse de ese núcleo familiar. Queda pegoteado en la adultez, ¿sí? Entonces no tiene posibilidades de conocer algo nuevo, de conocer otras cosas, ¿sí? Porque el sentido de pertenencia y el sentido de que el único lugar seguro es la familia, no lo podemos desterrar, ¿sí? Entonces se vuelve patológico y los límites, ¿sí? Se empiezan a desdibujar un poco. Y por el contrario, el sentido de separación e individuación, si este proceso está exacerbado, vamos a contar con una familia que no es el reflejo de un espacio seguro, ¿sí? Si desde que nazco está más exacerbado el sentido de separación e individuación, que es el que manifiesta de que yo soy una persona individual, independiente, y que salgo a conocer el mundo, no va a haber un colchón de seguridad al cual volver, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos casos que se vean exacerbados van a ser bastante patológicos. En este caso, el foco está puesto en la estructura de la familia, ya que la misma se considera un sistema sociocultural abierto en procesos de transformación. Y por esa estructura debería poder adaptarse a estos dos momentos, a estos dos procesos. ¿Sí? Cuándo fomentar el sentido de pertenencia y cuándo fomentar el sentido de separación e individuación. ¿Sí? Tiene que ver también con esto, ¿no? Los ciclos vitales de la familia y de los miembros, ¿sí? En cada momento la familia y los miembros van a necesitar algo diferente y que la familia puede ir a adaptarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué estructura de familia tenemos? ¿Por qué etapas vitales están pasando tanto la familia como conjunto, como los miembros? Y que la familia se pueda ir adaptando, ¿sí? Cuando un miembro cumple la mayoría de edad, se quiere estudiar a otra ciudad, bueno, fomentar ahí un poco el sentido de separación e individuación, teniendo el de pertenencia ahí en mano, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Entonces, tener un equilibrio entre estos dos procesos va a hacer que los miembros de este sistema se sientan seguros para ir y volver, ¿sí? Para explorar y volver a un contexto seguro de ser necesario.
Bueno, queda un poquito más, pero yo ya me tengo que ir. Tengo que dejar este espacio. Dale, Sole, no hay problema. Muchas gracias. Creo que con esto quedó mucho de las más cerrado lo que habíamos visto la clase pasada. Así que gracias, Sole, por Gracias. Gracias a acompañarnos. ustedes por la invitación y perdón que fue todo como muy rápido, pero tenía tiempo cortado. No, no hay problema, no hay problema. De todas formas, siempre en los inicios de algunas clases recuperamos lo que vimos en la anterior, así que vamos a ir viendo un poquito también, sacar algunas claves de estas dos clases que vimos sistémicas. Así que, Sole, bueno, muchas muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y Gracias, acordate Sol. que si te da el anillo es porque te ama, no por otra cosa. No por la ciudadanía. No por la ciudadanía. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos, Sole, gracias a vos. Adiós. Chao, Chao, chao. chao. Ay, si yo me voy, se va a ir la cosa, porque estoy Ahora como va a pasar quedadora. otra. Va a pasar otra a hacerlo. Ah, bueno. ¿Me pongo en? Sari, ponés salir, no termines la reunión. Ahí está. Asignar. Y si querés podés, ahí está, Ahí está. listo. Soy yo ahora, de nuevo, he vuelto. Bueno, Bueno. he vuelto a ser el anfitrión. Patri, ¿querés contarnos el trabajo práctico para cerrar el módulo? Sí, Raquel, queríamos hacer algo como bien práctico para invitarte a explorar otra faceta, que es simplemente que para la clase que viene, vos trates de recuperar como lo clave que te queda de las tres miradas que hemos compartido, de la cognitiva, de la conductual, de la Gestalt y de la sistémica, lo clave, y que vos puedas presentar oralmente eso que te quedó, digamos, para pensar el acompañamiento terapéutico desde las estrategias, desde estas miradas, diferentes miradas, ¿sí? Bien. Si querés usar algún PowerPoint, hacer un PowerPoint o algo así, lo puedes hacer. Si querés elegir algún recurso, lo que quieras. Y si no, simplemente te armas como tu propia síntesis y lo presentas oralmente. O sea, el práctico 3 de la unidad 3 va a ser oral. Bien, ¿qué te iba a decir? No tengo nada subido de Gestalt, ¿no? ¿Está todo? Ya está. Muy bien. Hoy me fijé y no estaba, ¿eh? Ya está subido todos los PowerPoint y acabo de subir el de la Sole, el de recién. Ah, genial, porque yo el otro día le dije a Cami que me suban, porque no tengo nada, que no me lo suban al último momento, porque después viene el parcial y no tengo tiempo de ver lo último. Dale. Claro. Ahí, Sí. fíjate, ahí acabo de subir el de recién de la Sole. Y bueno, un poquito la idea es que en función de los PowerPoint que vimos, puedas presentar esto, ¿no? Que te dijo la parte recién, como Hay un cuestiones pequeño clave. material de Gestalt que yo subí también, que Sí. te dije que estaba el libro entero, no sé si lo subiste, Julio. Sí, sí, sí. Ah, bien. Fíjate que cuando lo veas, no es para que lo leas todo, pero vas a ver que están los temas marcados, cuáles son los que vimos. Sí. Míralo ahí tranquila y fíjate que está como claro con el Power, bastante en relación. Bien. Sí, Julio, que te acordé, perdón. Porque sí, Cami, vos les podés pasar La ese link. Cami se fue porque se quedó sin wifi, Bueno, escribió recién. ahí yo le digo a la Cami porque lo de sistémica es un link y no sé cómo se sube el link acá, no, porque hay que acceder online nomás a eso que vimos de sistémica la clase pasada. Así que le voy a decir a la Cami que te lo comparta el link por WhatsApp, Raquel. Bueno. ¿Sí? Porque eso es lo único que faltaría. Intenté ver cómo se ponía y no va a quedar como por de Va a ser un todo. ratito, Raquel, o sea, no es que tenés que dar toda la clase que viene, no te No, asustes. Es como recuperarlo central y tratar de presentarlo desde lo que recuperas como acompañante de estas miradas. ¿Sí? De Un las rato para tres, empezar, de la claro, cognitiva conductual, la Gestalt y la y la sistémica. sistémica, tal cual. Elegí el Es- modo 2
Bien, Si querés algún recurso, algo, lo suman. Y hacemos lo primero que vamos a hacer es eso, como un trabajo práctico, y después vamos a empezar con la última unidad. bien. Bueno, Dale. Bueno, Raque, por favor, cuídate, hacer reposo, tenemos días feriados, no sé si vos te los vas a tomar, pero sería bueno que lo tomes, así ese cuerpo puede recuperarse. Es un fin de semana súper largo, viernes, sábado, domingo y lunes. Así que, bueno, nada, espero que te puedas recuperar, así ese cuerpo vuelve a tener la energía de siempre. sí, sí, ojalá que sí. Cuídate mucho. Bien. Vamos todavía. Bien. Nos Bueno. vemos entonces el martes que viene, que no es feriado, porque ya es viernes y lunes Que el tenemos feriado. Ya exactamente. tenemos. Nos vemos entonces el martes que viene, Raque, y nos vemos, Patri, el martes que Nos viene. vemos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Buena semana.